Los tipos de presa. Inciso A, presas de derivación. Además de la función básica de lograr formar un salto hidráulico, estas presas se encargan de derivar los caudales hacia la central. Inciso B, presas de embalse. Su misión, además de obtener un salto de agua, es el almacenamiento de agua. El agua retenida, aparte de emplearse en la obtención de la energía eléctrica, puede utilizarse para riego, actividades deportivas, etcétera. Inciso C, presas de materiales sueltos o presa de tierra o de escollera. El terreno requerido para su construcción debe ser de gran impenetrabilidad del agua. Esto se logra mediante una pantalla impermeable en el parámetro de aguas arriba, o construyendo un núcleo central llenándose la estructura con tierra, piedras y capas de escollera. Inciso D, presas de hormigón. Se trata de presas construidas con hormigón en masa, cemento y grava exclusivamente. Existen otras que utilizan hormigón armado mediante barras de acero, pero constituyen casos especiales. Inciso E, presas de gravedad. Presas de gravedad son aquellas en las que las acciones de vuelco y desplazamiento sobre cimientos producidas por un empuje de agua, que son vencidas por la estabilidad de resistencias originadas por el peso propio de la presa. El perfil de las presas de gravedad representa una forma triangular o trapezoidal en la sección maciza constante. Inciso F, presas contrafuertes. Estas presentan una similitud con las de gravedad, pero su perfil es constante si la zona de sección es menor y a intervalos regulares. Las presas contrafuertes se denominan también presas aligeradas debido a que logran una economía de materiales. Además, se apela a estas presas por la construcción de diques. Sí, un momento. Sí, siguiente inciso, presas de arco. Constituyen presas con características en las presas de gravedad y las de arco de curvatura horizontal. El siguiente inciso, presas de arcos múltiples. Son presas de contrafuertes logradas a partir de sucesivas bóvedas. Hay distintos puntos, aquí se nos dice fuerzas verticales que surgen como consecuencia del peso de la estructura, fuerzas horizontales debido a la componente horizontal de la presión hidrostática sobre los parámetros, esfuerzos térmicos, dilataciones y contracciones, presión de los rellenos de la tierra y de los sedimentos ejercidos contra la estructura, presión del hielo, dice alivaderos. Se trata de desagües por los que se encauza el agua cuando grandes crecidas originan que la misma rebose las presas. Los alivaderos protegen la presa contra la erosión y el arrastre y normalmente permiten regular la cuantía de los caudales derramados. Varios puntos también, dice, directamente a través de tuberías forzadas que se inician en las tomas de agua ubicadas en el área de la presa, mediante canales o túneles que desaguan en un depósito de carga denominado depósito de extremidad, del cual emanan las tuberías forzadas, a través de los dos tramos bien diferenciados en el punto, en el caso de tratarse de largas distancias entre el embalse y el central. Si la central se ubica próxima o junto a la presa, recibe la denominación de central de pie de presa. Si en cambio se encuentran distanciadas una obra de la otra con el objetivo de lograr un mayor desnivel o altura de salto, la central se conoce como central de derivación. Torres de toma. Corresponde tal denominación a las estructuras colocadas hacia el interior del embalse, cuya función es tomar el agua de alimentación. En estas torres es donde se emplazan todos los sistemas y equipamientos requeridos para controlar el acceso de agua a las turbinas. Canales, túneles y galerías. Estas denominaciones se emplean para referirse a las diferentes clases de conductos artificiales construidos para acarrear el agua.
conducto está cubierto. Un conducto abierto abarca los conductos en los que la superficie libre de esta masa líquida se encuentra en contacto directo con la atmósfera. El desplazamiento del líquido se logra por el efecto de gravedad, por esta ley sometido al efecto de la presión atmosférica. Esta conducción tolera la presión del fluido, la cual origina un desplazamiento líquido con independencia de las pendientes, descendiente o ascendente. Este conducto trabaja a régimen forzado. Tuberías forzadas o tuberías de presión. La función de estas tuberías es la conducción de agua directamente desde el punto de alimentación hasta las turbinas ubicadas de la central. La construcción de estas tuberías puede ser de acero o de hormigón armado. La colocación de estas tuberías puede llevarse a cabo al aire libre o recubiertas de hormigón. En la primera opción, las tuberías están colocadas sobre apoyos fijos o rodillos. En estos casos no interesa el recubrimiento de la instalación a través de los cuerpos de obra o se trata de instalaciones a la intemperie. En cualquiera de las dos opciones es posible que se coloquen juntas de dilatación, entradas de hombres o agujeros de bocas de hombres, tomas para control de presiones, etc. Las tuberías forzadas se completan de agua antes de abrir el dispositivo de la turbina que posibilita el acceso de líquido de la misma. Las válvulas de ventosa o de flotador permiten el paso del aire en ambos sentidos con el propósito de evitar el surgimiento de burbujas dentro del líquido durante el colmado o fuertes de presiones al desaguarse de las tuberías. El golpe de arriete es un fenómeno que se da en todos los conductos, pero particularmente en las tuberías forzadas sí que se exterioriza por fuertes y bruscos cambios de presión en las masas de agua. Los medios hidráulicos como válvulas de seguridad, válvulas de regulación y chimeneas de equilibrio son cuerpos más eficientes para modelar este efecto. Colectores y galerías de desaguo. La evaluación del agua de una turbina o de causa de un río se produce mediante su tubo de aspiración en la zona conocida como tajamares o zocas. Las conducciones a base de colectores y galerías de desagüe dirigen el agua desde los tubos de aspiración de las diferentes turbinas hasta la desembocadura final. Cuando la turbina se desborda, el agua en su camino por los productos de desagüe alcanzará una velocidad baja, lo que determina una mejor explotación de la energía debido a su salto de altura. Compuerta. Se denomina compuerta cualquier dispositivo capacitado para permitir el libre paso o regular las masas de agua que se aproximan a la abertura, sumergida o no, o que transmitan por el conducto abierto o cerrado. Las compuertas reciben el nombre de presas móviles, cuando para almacenar el agua que transita por un cauce solo se utilizan dichas compuertas como únicos medios de retención. Si el agua ha sido acumulada solo por medio de compuertas y el abastecimiento de la misma se utiliza en una central, esta recibe el nombre de una central de esclusa. En las compuertas no deben producirse vibraciones, sea cual sea la apertura y la presión a la que esté sujeta. Dice compuertas giratorias, se incluyen dentro de la categoría aquellas compuertas que efectúan las tareas de apertura y cierre siguiendo trayectorias circulares. Al girar las pantallas sobre los ejes horizontales y verticales mediante los diferentes procedimientos de accionamiento. Compuertas deslizantes. Estas compuertas están formadas por un tablero de superficie plana y en ellas están los sentidos de desplazamiento y se realizan según el plano vertical o levemente inclinado al umbral de la abertura o al conducto respectivo a través de las máquinas de tracción que actúan en el mismo plano. Todos los tipos de compuertas que integran esta categoría poseen mecanismos de rodadura con el objetivo de disminuir los esfuerzos requeridos para accionar las compuertas. Las automáticas. Estas compuertas se emplean en la presión del agua por medio de accionamiento. Los equipos utilizados pueden ser láseres, explotadores o sistemas más complejos, como pueden ser las cámaras de presión. Dentro de esta categoría se destacan las compuertas de tableta automática, compuertas del sector automáticas y compuertas de segmento automáticas.
En el siguiente video vamos a ver los tipos de válvulas Auler.